Canal 44 en esta segunda emisión de Señal Informativa. Agradecemos mucho que se hayan dado un espacio en su agenda para platicar con usted a Carlos Fernández y a Francisco Hunda, que pues hay un tema interesante que se llama desaprender. De hecho, le decíamos, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces, platiquen a la audiencia de qué se trata. Bienvenidos. 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 Gracias. ¿Francisco? Carlos, por este lado, Francisco por allá. En nuestro caso, bueno, esto va a ser una charla que vamos a estar dando, que va a durar unas 2 horas. Le hemos dado el título de Desaprender y la vamos a estar ejecutando con el fin de que se acerque, la verdad que desde el punto de vista organizacional, cualquier persona que trabaje desde que digamos, la persona que barre hasta el director general, para nosotros sería un honor que estuvieran allí, ¿no? Normalmente quienes se terminan acercando son gentes líderes, mandos medios, gentes de recursos humanos, porque los temas que vamos a abordar tienen que ver con liderazgo y motivación, ¿sí? Eso es un poco como a grandes rasgos de qué se trata esto. A mí me suena como que tratan ustedes, y a ver si le podemos sacar algo de información a Francisco Hunda en esta materia, de que nos salgamos de nuestros esquemas cotidianos que luego son los que nos estancan, que quitemos todo eso que nos tiene anclados. Así es, José Ángel. Yo confieso que me pareció rompedora, como dicen los españoles, la primera vez que escuché a Eduardo Punset, un divulgador científico, que decía que el futuro le pertenece justamente a aquellas organizaciones capaces de aprender a desaprender para luego volver a reaprender. Y concretamente cuando uno ve a Latinoamérica y ves que desde México hasta Chile somos solo el quizás 5% de la economía global, válida la pregunta es ¿qué tenemos que o cómo podemos avanzar? Intuitivamente uno dice ¿qué más agrego? ¿Qué más hago? Pero la propuesta de desaprender es más bien ¿qué quito? ¿Cómo simplifico? ¿Cómo quito burocracia? Entonces en esta charla de 2 horas que va a estar el 9, bienvenido a todos porque es entrada liberada, es un poquito hablar de cosas concretas que ya están pasando, de organizaciones en Latinoamérica que ya están desaprendiendo, y yo te diría cosas muy concretas. Por ejemplo, el lenguaje. Antes nos habían enseñado que un lenguaje técnico te permitiría crear realidades distintas. No obstante, el latino se aleja de decir la verdad. Por lo tanto, una cosa que hay que desaprender es volver a hablar de una manera franca y directa. Tú ves en el mundo corporativo como todavía se utilizan tecnicismos y si lo utilizas en inglés, pues aún mejor, como feedback, gap, skill, engagement, cuando se puede decir de una manera mucho más simple. Así que tú ves a todos los líderes mundiales, latinos y mundiales, hablar y hablan de manera simple. Entonces, un poquito la charla que queremos hacer junto con Carlos, pretender, es hablar de cosas muy concretas que podemos desaprender para avanzar y reaprender. Creo que es una palabra que dice Josefina en el corte, pero que me encantó, que yo creo que es la intención, reaprender. Creo que quizás lo debemos haber llamado reaprender. Creo que es una... Te vamos a robar la... Te vamos a tomar la frase. Oye, mira, Adelante. conferencista. Adelante. Bueno, y entonces ya nos hablaron un poquito de para quién va dirigido, pero entonces está como muy abierto, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes tenemos que desaprender? Pues lo que acaban de decir, yo creo que pueden llevarse a los políticos, ¿eh? También. Es válido También. también. Sí, También. sí. La verdad que bueno, nosotros nos sentimos muy contentos de que mucha gente incluso a veces termine trasladando estas cosas y nos diga, lo pretendemos como un halago, que diga, mira, esto me lo llevo hasta para mi casa, para mi familia, para aplicarlo. Y la verdad que siempre tratamos de conjugar el mundo personal y profesional. Esa es un poquito la intención. Y también quisiéramos agregar que había que predicar con el ejemplo, así que cuando dijimos cómo hacer una charla de desaprender, que es una propuesta quizás difícil de hacer, de cumplir, así que desaprendimos y dijimos no queremos que sea aburrida, que sea un lenguaje docto, entonces pusimos música en vivo, elementos, luces, así que eso es otra cosa que también quisimos desaprender, que la manera como llegue sea entretenida. El latino, en general, nuestros invitados son venezolanos, nos explicaban antes de iniciar esta charla, venezolanos radicados en Chile. Así es. Y bueno, hoy de visita aquí en México. El latino en lo general es de alguna manera tradicionalista. Así es. Y por lo tanto, este arraigo que tenemos hacia nuestro pasado y lo que se nos va transmitiendo generación tras generación, pues nos están diciendo ustedes que lo tenemos que dejar a un lado, entonces, desarraigarnos, romper con nuestras raíces y nuestro pasado. No, yo creo que no es dejar al lado, al contrario, es construir sobre lo que es capital y lo que no funciona dejarlo. Por ejemplo, cultura del fallo. Tú ves como los norteamericanos y asiáticos hay una cultura del fallo, se premia el fallo. En cambio, nosotros los latinos cuando fallamos nos da miedo aceptarlo, no lo decimos de manera franca y directa. Y tú ves, por ejemplo, que quizás hoy en día un jefe innovador es uno que delante de su equipo le dice a su equipo, señores, metí la pata. Este año la estrategia no funcionó. Y eso aplica para la política, para la economía. Así que yo creo que el latino no tiene que dejar atrás lo que sí es un valor. Por ejemplo, su carisma, su empatía. Pero quizás hay cosas que no están funcionando que quizás hay que dejar de lado. Quizás. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocerlo, no? Porque, ¿cómo es posible que el jefe reconozca en público, me equivoqué, cuando el jefe nunca se equivoca, dijéramos en Justamente, eso México, mismo. ¿no? Justamente, de hecho, una de las cosas
que aprendimos en el pasado fue justamente que el jefe es perfecto, al quien le pregunto todo, el que me tiene que decir cómo se hace todo, y lo que hemos desaprendido es que probablemente las mejores ideas no necesariamente vienen del CEO de la compañía, sino que vienen desde abajo. Y cuando abro las puertas para escuchar a otros, es probable que gatille la creatividad en otros miembros del equipo que naturalmente no hubiesen estado involucrados en ese proceso de decisión. Pero cuando me doy el permiso, ahí estamos desaprendiendo justamente, cuando ya la idea es, cuéntenme ustedes, en vez de yo decirles hacia dónde va la compañía. Creo que esa es una de las aristas que pretendemos tocar ese día. Entonces lo que se desaprenda ese día con ustedes podrá servir de lo que salga de esta conferencia, inclusive para el padre y la madre de familia, ¿no? Porque ahí también somos igual. A ver, mamá, ¿por qué? Porque lo digo yo nada más. Justamente, de hecho, hoy en día tú ves, por ejemplo, un padre que antes no pasaba, donde le pide perdón a su hijo. En mi generación eso no pasaba, pasaba poco. Eso es desaprender, que un padre le diga a su hijo, yo también me equivoco. Pero desaprender también aplica, yo cuando pienso en desaprender y pienso en esta linda ciudad, en Guadalajara, y uno piensa en lo que ustedes han hecho con la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, que, bueno, sabido por todos, quizás un ejemplo muy lugar común y muy cliché, pero a mí me encanta decirlo, como una feria del libro, alguien soñó en algún momento que pudiera ser convertirse en la principal feria de Iberoamérica del libro, es porque alguien desaprendió y dijo, ¿y por qué aquí no? Por lo tanto, cuando me preguntan quién puede ir, puede incluso ir un emprendedor que con cero dinero quiera emprender, porque no tiene nada que ver. Antes uno pensaba incluso en el emprendimiento que uno para emprender necesitaba dinero, contactos, venir de una familia, dinero, y no, para nada, no se trata de eso, del emprendimiento. Así que es amplia la invitación. Ahora, aunque es amplia la invitación, tiene que tener una temática, Así es. ¿no? Así es. ¿Cuál va a ser la temática? ¿Cuál va a ser su eje? Bueno, vamos a tocar varias cosas ese día. De hecho, comenzando que es un desafío para nosotros, porque normalmente esto lo hacemos en compañía y van de cosas de 4, 16 horas que nos piden abordar estos temas, por lo tanto, resumirlo en 2, queremos que sea lo más potente que pueda recibir la gente ese día. Entonces, nos vamos a pasar por diferentes tópicos, como por ejemplo mencionaba Francisco, la cultura del fallo, cómo hacer para instaurar la cultura del fallo, premiar el error y que la gente se atreva a hacer más cosas. Por ejemplo, tratar con el rol de la mujer, además, Josefina, que tú decías al principio. ¿Qué ha pasado con la mujer en Fuera del Latinoamérica? aire. Sí, fuera del aire, fuera del aire. El rol de la mujer, ¿qué ha pasado? La estadística en Latinoamérica dice que la mujer gana 28% menos que el caballero. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué no reivindicar eso cuando la mujer tiene, incluso a nivel de cerebro, está mejor conectada en el hemisferio derecho y izquierdo que nosotros? Igual puede sumar un montón. Entonces, ¿por qué dejar solo las cabezas de la organización a los hombres en este caso? Esa, por ejemplo, es una de las cosas que queremos tocar. El lenguaje. Cómo el lenguaje crea realidades, pero desde la simplicidad. Cuando uno ve estas personas, bueno, grandes líderes, cuando uno ve arriba en Norteamérica, Silicon Valley, las personas que crean aplicaciones móviles hoy en día son chicos de 25 años, no hablan complicado. Y me conecto precisamente porque te entiendo, eres empático y no me estás complicando las cosas. Esos son algunos de los ingredientes que queremos sumar el próximo lunes a las 9 de la mañana en Copramex. ¿Cómo fue que ustedes entraron en este rollo? Como las cosas más lindas de la vida, por error, por equivocación, por un giro inesperado. Yo creo que en algún momento veníamos haciendo vida en el mundo corporativo, Carlos y yo en distintos momentos, y tuvimos la necesidad de desaprender porque lo que hacíamos en los distintos momentos no estaba funcionando y nos volteamos a ver qué estaba pasando y así nació esto. Nació producto justamente de un anhelo que vivíamos dentro, porque venimos del mundo corporativo, no somos, digamos, lo vivimos, así que era necesario avanzar y para avanzar descubrimos que había que volver a quitar algunas cosas de lado. Entonces, la invitación nuevamente es para este lunes. Este lunes. Que Entrada viene. liberada, no lo dijimos, Sí, gratuita. entrada gratis. ¿Sí? Vamos. Es como nos gusta. Entrada Vamos. liberada, solo tienen que llegar, el que quiera llegar, el aforo que esperamos recibir, y hay gente inscrita, pero igual el que quiera ir, pues vamos a poder recibirlos este lunes a las 9, así que es entrada liberada, entrada gratuita, así que encantado. En las instalaciones de la Copa. En las instalaciones de Coparmex, a las 9 de la mañana, A las así que se 9. acerquen y ahí los recibiremos. Bueno, está sumamente interesante porque incluso cuando hablábamos del lenguaje, al menos en México y también algo en Latinoamérica, no somos directos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? En una llamada, ¿no? Ay, qué bien. Y el gato y el pájaro y la vuelta. Ah, justamente. bueno, dile. Sí. ¿Por qué no somos directos y acortamos tiempo, por ejemplo, no? Es algo que nos toca desaprender a todos. De hecho, cuando tú hablas con alguien de Europa, es mucho más directo a la hora que te Claro. dice, y uno a veces piensa que seco, que antipático. Pero no, él iba al grano. Y a lo mejor a veces necesitamos nosotros también que vayamos al grano porque también va a repercutir en productividad. Cuando uno ve los países en la Organización de Países en Desarrollo, México y Chile, que están allí metidos, tú ves, oye, la verdad que
son países que están allí, están floreciendo. ¿Y por qué no aprender de los otros, que muchos también están después del Atlántico? Y, oye, yo creo que esa hablar directo al grano creo que nos va a servir muchísimo para ser mucho más productivos y dejar los adornos a un lado, que no quiere decir que yo no sea educado, que no salude en las mañanas y que una cantidad de cosas, pero ese desaprender y reaprender tal vez de otras culturas creo que nos va a sumar mucho como cultura. Bueno, pues entonces hay que desaprender y hay que aprovechar esta conferencia del lunes, sin duda. Yo nada más, a propósito de esta metodología, método, quisiera así preguntarles, a ver, ¿de dónde surge toda esta técnica del desaprendizaje? No sé si es una técnica ni un método, en realidad No lo hemos lo querido es. llamar desaprender. Sí, hay dos grandes pensadores, uno es Toffler, un gran pensador que decía que finalmente llegó el momento de desaprender algunas cosas junto con otros pensadores. Hay un mexicano que se llama Andrés Remer, que imagino ustedes conocen, que yo admiramos mucho en Latinoamérica, que ha sido uno de los fundadores de la Ciudad de las Ideas, una iniciativa que se ha hecho en México. Yo creo que, no sé de quién le pertenece o quién fue el primero, pero sí sé que ya son cada vez más personas que están promoviendo que para avanzar hay que simplificar, hablar directo y hay que quitar burocracia. Por lo tanto, yo creo que en verdad, más que una metodología, no hay una receta mágica. Nosotros finalmente creemos sí que hay cosas muy concretas que dice Carlos y que creemos que hay que empezar a dejar detrás o de lado para poder seguir avanzando. Bien, Carlos, Francisco, se nos Gracias. agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Después hay que volver a Claro, platicar hay que porque Seguir conversando. nuestra clase política, lo decía aquí Excelente. José Ángel, tiene mucho que desaprender. Sí. Estaba pensando en los jueces, en los magistrados. bueno, síguele. Entonces, que hacen mal las cosas la mayoría. Bueno, pues revise su agenda, por favor. Tiene una invitación para este lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Coparmex. Hay que desaprender para luego reaprender. Eso es. Gracias. Regresamos.